es hablar un poco de lo que seguíamos hablando, ¿no? Del proceso de elaboración del duelo. Y hoy contamos con los dos doctores, el doctor Ramírez, que es cirujano, que está muy implicado también con todo lo que tiene que ver con el proceso de duelo, y con el doctor Trujillo. Ellos van a hablar un poco de la información, ¿vale? De cómo dar la mala noticia, de todo ese proceso que hay antes de empezar con el proceso de elaboración. Y el doctor Trujillo pues hablará también del proceso de vivir, morir, ¿no? Y de toda esa parte antropológica también, que él es más experto en ese tema, para posteriormente empezar yo a hablar pues de lo que veníamos hablando, ¿no? Que es el proyecto que nos trae, el tema de la acogida, de cómo nosotros, como expertos desgraciadamente, como resilientes, como personas que hemos pasado por ese proceso y que de alguna manera hemos llegado pues a integrar, ¿no? Esa pérdida, vamos a poder ayudar a otras personas, ¿no? Ese es el objetivo por el que estamos aquí. Todo lo que nos formemos y todo lo que vayamos aprendiendo pues nos va a ayudar para luego poder ayudar. Buenas tardes, encantado de estar otra vez con vosotros y vamos a ir directamente a un poco el tema que vamos a tratar, ¿no? Vamos a hablar de cómo dar malas noticias, ¿no? Lo primero que tenemos que tener un poco claro, aunque todos lo sabemos, que son las malas noticias. Las malas noticias relacionadas con pacientes, con personas, es todo aquello que altera de forma drástica y por supuesto negativa lo que es la vida de una persona y de su familia, ¿vale? Y cuando hablo de alteración, hablo de alteración emocional y conductual, de los dos tipos. En este sentido, cuando digo que altera de forma drástica y negativa, es que supone un recuerdo imborrable para esa persona. Entonces tenemos que tener en cuenta que cuando se vaya a dar algún tipo de noticia negativa o mala noticia a una persona, lo que vamos es a generar algo, pues igual que cuando yo en la anamnesia a un paciente le pregunto si se ha operado de algo alguna vez y todos te dicen con precisión cuántas veces se han operado y de qué, cuando le damos una mala noticia a una persona, eso se van a acordar toda la vida. Por tanto, de nosotros depende hacer de eso una actuación que sea dentro de lo que las comillas dicen lo más excelente posible, o hacerla de la mejor manera posible, como yo digo, finalmente intentar hacerle el menor daño posible, que en realidad es lo que hacemos, o dulcificar la situación, ¿no? Esto es algo que tendría que ser o que debería ser inherente a todos los profesionales que nos dedicamos al sector de la salud en algún punto, ¿no? Y es algo que deberíamos aprender en las escuelas de medicina, en las escuelas de enfermería, en las facultades de psicología probablemente se trate más, pero a nosotros los médicos nadie nos da ninguna formación al respecto, absolutamente nadie. De modo que es algo que nosotros vamos aprendiendo y desarrollando en el devenir de nuestra carrera profesional, y ahí también cuenta mucho pues el perfil de médico más o menos humanista, que te importen más o menos las personas y que quiera abordar estos problemas con más o menos cercanía. En este sentido, cuando hablamos de que tenemos que dar una mala noticia, el profesional siempre tiende a hacer una huida, ¿no? Es decir, a nadie nos gusta esto, la verdad. Nosotros, sobre todo los médicos, que estamos acostumbrados a generar noticias de impacto positivo en los pacientes y en los familiares, imaginaros, siempre queremos curar, porque es algo que dice el juramento hipocrático, que no hagamos daño nunca, pero en el momento en que transmitimos una mala noticia, pues de alguna manera tenemos ese temor a estar incumpliendo el juramento hipocrático, porque no estamos preparados los médicos para crear ni generar dolor, y con las malas noticias generamos dolor en las personas, ¿vale? El segundo punto interesante por el que solemos rechazar esto es porque en el fondo dar una mala noticia supone un fracaso terapéutico, no porque hayamos hecho algo mal o no hayamos sabido tratar bien a un paciente, sino porque lo que estamos transmitiendo es que o ya no se puede hacer más, o el fin de la vida de la persona ya tiene una fecha determinada o va a ser más o menos inmediato, con lo cual en este sentido la medicina está fracasando, ¿no? De algún modo, y ese es un temor que tenemos nosotros. Igual, por supuesto, que el temor que como personas tenemos al rechazo o a la reacción que tienen tanto la persona como los familiares que tenemos enfrente en el momento que vamos a dar esa mala noticia, y que eso de alguna manera nos va a corresponder a nosotros modularlo, y es parte de lo que tenemos que intentar corregir en el momento en el que vamos a dar la mala noticia. Entonces, cuando unimos estas tres cosas,
pues vemos que el temor en el que nos movemos los médicos en estas situaciones pues no es pequeño, ¿no? Fijaros bien que nosotros podemos hacer una actuación médica, o yo por ejemplo una cirugía que sea fantástica desde el punto de vista técnico, pero que al tratarse de un proceso tumoral pues puede no ir bien o puede haber alguna complicación, y por no haber comunicado bien la situación al paciente y a los familiares, lo que es un acto médico correcto, bien llevado desde el punto de vista ético del trato al paciente, del trato a la familia, puede convertirse para nosotros en un auténtico problema si no somos capaces de comunicar de forma adecuada qué es lo que está pasando, qué es lo que se está haciendo, qué expectativas reales pueden tener el paciente y los familiares, y eso al final se puede hasta volver en tu contra y enturbiar de una manera pues realmente desagradable la relación médico-paciente. Entonces, en esta circunstancia, una vez hecha esta pequeña introducción en la cual fijaros que lo más importante es insistir en dos cosas: en el impacto que suponemos en la vida del paciente. En esto, si alguno lo habéis leído, el libro de las memorias de Lance Armstrong, del ciclista, dice que recuerda la fecha de 2 de diciembre de 1996 como una fecha en la que salió de su casa siendo una persona y volvió a su casa con el diagnóstico del seminoma, del tumor germinal hecho, siendo una persona totalmente distinta, porque llega a ser una persona con una amputación de un órgano genital, y él es algo que le cambió la vida. Y él recuerda el 2 de diciembre del 96 como el momento en el que le cambió la vida, ¿no? Pues partiendo de la base de que eso es lo que nosotros vamos a generar en las personas, tenemos que tener un poco un plan establecido, o una manera de hacer las cosas cuando se van a comunicar malas noticias, que, como os digo, que es algo que no está enseñado, pues yo os voy a contar un poco cómo yo lo hago, cómo yo lo planifico, porque esto es una cosa que hay que planificarla, que no se puede hacer de forma espontánea. En la medicina y en la ciencias de la salud, casi ninguna actuación que se hace de forma espontánea al final termina resultando bien, y para mí es importante que, como es algo que sabemos que tenemos que hacer, que lo planifiquemos de la mejor manera posible, ¿vale? Lo primero siempre es que cuando tú vas a dar una información negativa, tienes que tener toda la información posible, es decir, no puede haber dudas respecto al historial del paciente, la enfermedad que tiene, sus antecedentes, pero no solo eso, hay que conocer también su entorno sociocultural y su nivel formativo, ¿eh? No es lo mismo dar una información de una enfermedad maligna a un licenciado universitario de un país del norte de Europa que dárselo a uno de aquí del sur de España, aunque los dos sean licenciados universitarios. ¿Por qué? Pues porque la cultura nórdica, la cultura anglosajona, tienen una visión y una concepción de la muerte y un nivel de sentimiento en el momento del trance final de la vida totalmente distinto al nuestro, y mientras nosotros pues por nuestra cultura fallecemos en los hospitales acompañados de nuestros familiares, las personas de esta cultura muchas veces mueren solos en el hospital si no hay más remedio, pero si pueden en su casa, y muchos de ellos forzando la llegada del final de la vida. Es decir, el perfil sociocultural de la persona y su nivel y contexto formativo a la hora de recibir la información que nosotros le vamos a dar es clave. Igualmente es clave también dónde lo vamos a hacer. No podemos transmitir las malas noticias en cualquier sitio, ¿vale? Tenemos que sentarnos al lado de las personas, si puede ser a su mismo nivel, incluso sin mesa por en medio, que es una costumbre que tenemos que intentar eliminar aquí en el medio nuestro, al mismo nivel de la persona, utilizando además un lenguaje verbal muy sencillo, huyendo absolutamente de los tecnicismos, y sobre todo utilizando también un lenguaje no verbal muy simple. Es decir, no debemos gesticular mucho, debemos mostrarnos pausados, si se puede con las manos cruzadas y al lado de la persona lo más cercano posible, también para saber escucharla, ¿vale? Aquí hay una cosa que es muy importante cuando nos sentamos a comunicar malas noticias, que es que el entorno tiene que ser un entorno privado, porque hay que saber estar preparado para, en nuestra cultura, para el llanto y para la ira también, porque
las personas cuando reciben este tipo de noticias tienden a focalizar en la fase aguda en la primera persona que tienen enfrente, y la primera persona que tienen enfrente eres tú, ¿no? Y ahí pues saber tragar saliva y saber lo que yo llamo aguantar los silencios es algo muy importante, ¿vale? Algo tremendamente importante, y esos silencios hay que aguantarlos, darle tiempo al paciente a que esté pausado, a que se relaje, a que tú, una vez que has hablado, no seas el que dice la siguiente palabra, sino que ellos también digan algo, y a partir de ahí tú intentar seguir ayudándolo. Yo, como costumbre habitual, cuando son malas noticias, porque las malas noticias en mi medio se pueden establecer a 3 niveles. Una que por suerte, entre comillas, no he tenido que dar nada más que una vez en mi vida, que es salir y decir a una familia: mire usted, de forma inesperada ha fallecido un paciente en una intervención, ¿vale? Solo viví cuando tenía 29 años, no se me olvidará nunca. Eso es un impacto drástico y negativo para mí también, porque es un chico con un accidente de tráfico que tiene una lesión aórtica de la aorta, eso genera una hemorragia interna brutal, apenas llegan al quirófano los pacientes, pero llegó, y cuando fue abrir la barriga para intentar contener la hemorragia, salió la sangre a presión y el chico estaba exsanguinado, y hay que salir a unos padres a decirle: tu hijo se ha muerto con 17 años, ¿vale? Eso es terrible, pero ese tipo de noticias nosotros no las tenemos que dar normalmente. Las malas noticias que nosotros tenemos que dar, pues las establecemos a 2 contextos, ¿no? Uno es el diagnóstico inmediato de algo malo que pasa y que va a suponer un impacto en la vida del paciente, pero que ese impacto puede ser a medio o largo plazo positivo. Por ejemplo, el diagnóstico de un cáncer que tú vas a poder curar, que muchos cánceres los curamos. Entonces, en ese momento, cuando tú das la información, tienes que tener una perspectiva positiva si tú piensas que vas a ofrecer un procedimiento con intención curativa, y no hay que ser negativo nunca, ¿vale? Donde hay que ser más conservadores cuando el diagnóstico de la enfermedad no va a permitir hablar de curación de forma inmediata, ¿vale? Y ahí es el otro contexto, el segundo contexto que os presento. Y el tercer contexto, que es el más triste, el que más trabajo cuesta, es el decir: aquí ya no hay salida a medio y largo plazo, y aquí ya no podemos hacer nada, y la situación de la muerte se va a presentar, si no en 3, en 4, en 7 o en 8 meses, ¿vale? Eso es lo más difícil de todo. Bueno, pues cuando nosotros en ese contexto tenemos que dar la mala noticia, a mí me gusta siempre dosificar en la medida de lo posible la información, ¿vale? Cuando hablo de dosificar es que el acto de informar y dar una mala noticia no es algo que haces y se acaba en ese momento, sino que tal como lo haces, tienes la obligación de ponerte a disposición del paciente y de su familia, siempre hacerlo delante de un familiar, porque si lo haces solo con un familiar, muchos familiares tienen la tendencia a no aceptar la enfermedad y hacen una interpretación incorrecta de lo que tú estás diciendo, porque por desgracia en esta situación muchas veces las personas oyen solo lo que quieren oír, ¿vale? Y si lo haces con el paciente, pues alguna vez el paciente está tan turbado, tan alterado por su enfermedad, que no es capaz de recibir toda la información. Entonces a mí me gusta hacerlo siempre con el paciente y con un familiar al lado, para que sean 2 personas las que escuchen la información. Bueno, pues cuando estamos en ese momento dando la mala noticia y hemos creado un ambiente de intimidad, las reacciones que se pueden producir son de todo tipo. Por eso os digo que ahí es conveniente hacerlo en un entorno privado, en el que cualquier tipo de respuesta sea esperable. Cuando hablo de dosificar la información, os digo también que igual que no se puede mentir, ¿vale?, tampoco se puede escupir la verdad a la cara de forma inmediata de las personas, ¿vale? Y cuando digo escupir la verdad a la cara es de forma fría contarlo todo con una perspectiva negativista, en la cual muchas veces tú lo que piensas es que te estás cubriendo tú también ante cualquier eventualidad negativa que pueda haber en el futuro. Yo no soy de ese tipo de planteamiento. Y ahí hay una barrera que cuesta mucho trabajo, porque la tendencia de la gente es, aunque tú le estés dando una noticia negativa, a querer preguntarte: bueno, pero esto tiene cura, ¿no? Y al final es una pregunta que tienes que dar la respuesta clara, porque no le vas a decir que tiene cura, porque creas unas expectativas que luego al final se vuelven sobre ti. Pero tampoco puedes decir que no hay cura, ¿vale? Entonces, en este sentido es muy importante, al mismo tiempo que damos la mala noticia, aunque sea mala, no cerrar puertas. Es decir, no decir aquí se acaba todo.
hacer ver que siempre hay un plan más adelante y que siempre hay, al mismo tiempo que das la mala noticia, alternativas y cosas que hacer. Es decir, incluso en el paciente que no tiene una posibilidad de tratamiento definitiva y hay que paliar, hay opciones de tratamiento paliativo que muchas pueden prolongar de forma inesperada la vida del paciente con buena calidad, ¿vale? Pues es un poco, hay que contarlo en el momento en que se da la mala noticia. Y por supuesto, como he dicho antes, si lo que esperamos, la expectativa que tenemos es una expectativa positiva de curación, entonces ahí es donde hay que enfocar el camino, porque la cultura nuestra es una cultura, y la psicología mediterránea, en el que en estos casos la aceptación de las noticias es una aceptación realmente mala, y la gente tiende a hundirse, y realmente el impacto que tiene un abordaje negativo desde el punto de vista psicológico de cualquier padecimiento físico es algo que está demostrado en la literatura científica, y que además predispone a que en el tratamiento haya complicaciones y morbilidad. Es muy importante también a la hora de hablar con una persona que tiene un problema de mala solución, un problema malo, saber interpretar y preguntar a la persona, fijaros si realmente quiere saber todo lo que le pasa, porque hay mucha gente que no quiere saberlo, y eso te lo espera. Vamos, eso es, yo me he llevado auténticas sorpresas de compañeros míos que me han dicho que no querían saber lo que le pasaba, y si no quieren saber lo que les pasa, hay que respetarlo, ¿vale? Pero hay que explicarle las posibilidades de tratamiento que hay y lo que le espera, aunque no quiera saber toda la verdad de lo que le pasa. Por ejemplo, un paciente que tiene un cáncer gástrico con metástasis hepáticas, por ejemplo, o peritoneales, sabemos que la expectativa de vida media que tiene es muy limitada, y si a lo mejor él quiere que, con que digas que tiene un cáncer gástrico y que no se puede operar, ya interpreta que no tiene una solución curativa, es suficiente, pero tienes que decirle que ahora lo que se le va a dar es quimioterapia, y que con la quimioterapia pues va a aguantar lo que aguante con la quimioterapia, aunque no quiera escuchar que tiene metástasis hepáticas y peritoneales, ¿no? Entonces, una cosa realmente compleja y difícil en el sentido de la cirugía relacionada con el cáncer, que es con la que yo me muevo normalmente, ¿no? Finalmente, como resumen, decir que nunca en el tema de la información debemos tirar la toalla, ¿vale? Nunca. Siempre, cuando se termina de hablar con el paciente y con la familia, hay que decirle: mañana vuelvo otra vez y nos reunimos los mismos en el mismo sitio. Porque una vez que tú le das la información, a ellos les surgen un montón de preguntas y de interrogantes, y están toda la tarde y toda la noche dándole vuelta a lo que tú has dicho. Entonces ellos tienen que tener una respuesta a esas preguntas que, en el caso de que fuéramos nosotros, nos gustaría que fueran absolutamente inmediatas, ¿no? Pues con esa inmediatez tenemos nosotros que intentar responderle a ellos, ¿no? Es decir, deciros: yo estoy aquí dispuesto, estoy a vuestra disposición, estoy para lo que queráis, y mañana vengo otra vez y volvemos a hablar otra vez. Y cuando hables otra vez con ellos, te vas a dar cuenta cómo, pese a que tú pensabas que tus mensajes habían sido claros, no son claros para ellos, y han hecho una interpretación sesgada porque quieren tener un abordaje positivista del problema que tienen, y ahí tú tienes que volver a insistirle otra vez en lo mismo y volver hasta que sea necesario y hasta que ellos lo entiendan, ¿no? Que es un poco lo más difícil, porque en esto te encuentras con actitudes, como he dicho, hasta de compañeros que son absolutamente inesperadas, ¿no? Entonces, para ya concluir y no alargarme más, lo que hemos hablado, que cuando damos malas noticias estamos impactando de forma muy brusca en la vida de una persona y de su familia, y que ese impacto brusco tiene que ser real, pero al mismo tiempo tiene que ser comedido, que no hay que mentir nunca, pero hay que saber dosificar la información, darla poco a poco, y estar a disposición del paciente y de sus familiares para todas las veces que lo necesiten, que es lo que más trabajo cuesta, porque, como he dicho antes, nosotros tememos siempre ese momento, porque de alguna manera tú como persona, porque focalizar en alguien, va a generar rechazo, ¿no? Y ese rechazo, cuando tú terminas de hablar
que no hay que querer irse pronto nunca, hay que quedarse allí media hora, 3/4 de hora, el tiempo que haga falta. Cuando tú terminas de hablar, no puedes hacerlo con la sensación de decir, ya esto me ha liberado por completo, ya he terminado, ya he cumplido con algo. No, tienes que hacerlo como un punto y aparte y saber que has hecho el trago más difícil, que es dar la información por primera vez, pero que ahí tú tienes que seguir porque es parte de tu obligación. Y además que eso, ya os digo que a mí profesionalmente por lo menos me ha enriquecido siempre mucho y me cuesta mucho trabajo, me sigue costando muchísimo trabajo después de 25 años de ejercicio profesional, y me sigo encontrando con casos en los que digo, hay que ver con la de veces que he hecho esto y la de pacientes que tengo, que es lo más importante, pacientes que por desgracia han fallecido y que te muestran su agradecimiento, él y la familia. Sin embargo, te dice, y lo mal que lo debo estar haciendo en este caso, entonces, porque en este caso no me ha funcionado y resulta que después del esfuerzo que he hecho, parece al final que no estás haciendo las cosas bien porque están focalizando en ti lo negativo, ¿no? Pues eso hay que saber disculparlo, por supuesto, siempre, no apelar nunca al orgullo y a decir, pues no participo más en esta relación médico-paciente porque mi orgullo me dice que no estoy siendo bien tratado. No, para nada, todo lo contrario. Hay que siempre ponerse en la piel del otro, ¿vale? Porque estamos con personas que están en el límite de su vida, y en el límite de la vida todos podemos encontrar respuestas que no son esperables, y poniéndose en la piel del otro vamos a entenderlo todo mucho mejor e intentar mejorar, y que la próxima vez pues todo vaya muchísimo mejor, ¿no? Este es un poco el abordaje de mi experiencia, de cómo yo he utilizado o he intentado aprender con el paso del tiempo a dar las malas noticias. Por supuesto, como he dicho antes, siempre sabiendo de la historia clínica de cabo a rabo, porque lo que no te puedes poner delante de una familia y de un paciente y que un detalle del curso clínico tú lo digas mal o le digas algo que no es correcto, porque entonces ya pierdes toda la confianza de ellos y no vas a ir a ningún sitio y no vas a empatizar nunca en esa situación, y te van a ver como alguien que va a contarle algo malo, que le va a estar diciendo que se va a morir el paciente, pero que no se sabe la historia clínica, y eso realmente es catastrófico. Entonces integrarlo, todo esto, crear un ambiente favorable y hacerlo de la forma en lo que he dicho, o nos ayuda a que el trance, el momento, sea lo menos malo posible, y partiendo siempre de que no debemos olvidar nunca, ya termino, que el acto de informar y de dar malas noticias es algo, primero de todo, humano, ¿vale? Y hay que hacerle un acto humano. Segundo, ético, y por este orden, ¿vale? Tercero, médico, y por último, legal. Es decir, es una obligación legal hacerlo, pero es la menos importante de todas. Igual que hacerlo desde el punto de vista médico es importante, pero es más importante tú imponértelo como algo ético de hacerlo con el paciente, y sobre todo hacerlo desde el sentarse a persona, que es lo más importante de todos. Bueno, pues yo he terminado. Muchísimas gracias y espero que os haya ayudado.